A todos los hermanos y todos los amigos que nos ven a través de este medio. Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Amén. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, adorarte y bendecirte, Señor amado, con todo nuestro ser y con toda nuestra alma. Se iluminó de tu luz.
nosotros y cuida de nuestras vidas. Vamos a cantar una canción que todos nos sabemos y ustedes van a cantar allí en sus casas. Señor, te damos gracias por este tiempo y bendecimos este tiempo de tu palabra. Señor, habla a nuestras vidas y que esa palabra sea propicia a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
encuentro los miércoles a las 7 y los domingos a las 10 de la mañana. 7 de la noche, miércoles como hoy, y domingos 10 de la mañana, como siempre lo hemos hecho. Eh, Queremos saludar a algunas personas, me perdonan los que de pronto no alcanzo a nombrar constantemente, pero es que son realmente bastantes. Eh, Estoy nombrando algunas personas y sabemos que esas personas son representantes de las familias como tal. Entonces, la familia Ana Milena Chalarca, de Miguel Salazar, de Tania, Maribel Ramírez, Michelle Nieto, aquí encontramos a Sandra Liliana Nieto también, Rodrigo González desde Medellín, Marta Lucía Gudelo con su hija, Soraya Giraldo, Oscar Díaz con toda su familia, Adriana Marini, Gladys Moreno, Marta Lucía Gudelo, ya lo había nombrado, Johnny Albán Velázquez, Lorena Burgos, familia de Venezuela, ella está en este momento en el Quindío, pero la familia de Sandra también, Burgos en Venezuela con su familia, y bueno, Esperanza Reyes, dice a Milvia Velarde, otra parte de la zona de Supía, Marcela Marulanda, Aleida Cardona, Ignacio Tejada, Johnson Rendón Bedoya, María Viviana Londoño, José Santiago Carrillo, Sandra Velázquez, Nelson Orlando Largo, Rigoberto, Julieta Ramírez, Luz Dari Escobar, Luis Gutiérrez. Bueno, la verdad es que nos alegra mucho todas estas personas que con su familia están. Los Moreno, Marta Rendón, Marta Sinisterra, Elber Ortiz, José Luis Ribulgo, Gustavo Castro y muchos más. Me disculpan los que no alcanzo a leer, pero la verdad es que queremos contarles que cada vez más muchas personas se añaden a nuestra transmisión y quisiéramos no solamente que se añadieran a nuestra transmisión, queremos que, como dice la palabra y ahora lo vamos a leer, se sigan añadiendo a la iglesia del Señor en estos momentos. Entonces, ya que estamos todos acá unidos junto con estas personas que acabo de mencionar, que realmente son familias, queremos que nos unamos a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Pues porque consideramos que el Señor nos da instrucciones, nos da consejo, nos acompaña a través de su Espíritu Santo, que nuestro espíritu humano lo siente, y queremos en estos momentos donde no solamente personas como usted y como yo, creemos que necesitamos saber qué hacer, creemos que necesitamos un poder salir de esta situación, de afrontar lo que estamos viviendo, no solamente nosotros, los administradores de las empresas grandes y pequeñas, de las pymes, los administradores del gobierno a nivel de naciones, pero también los administradores de un hogar muy grande o muy pequeño, sí que necesita redireccionar lo que hacemos. Por eso hoy es el tema poder sobrenatural. Parece que el ser humano necesita hoy poder sobrenatural. Entonces, si vamos a hablar hoy de algo que todos necesitamos poder. En la reunión pasada hablábamos de si yo seguiré, si reemplazaré a otros o al contrario, alguien me reemplazará a mí. Fue nuestra última reflexión. Y nos enfocamos a estudiar el libro de Hechos, los primeros capítulos de Hechos. Pues hoy vamos a dar una continuidad frente a la lectura y vamos a ir también a ese libro. Entonces los invito a que tengan preparados Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer versión Reina Valera del 60 y Dios habla hoy seguramente. Con esas dos versiones vamos a tratar de entender, pero lo primero es no tanto entender la reflexión que yo como humano pueda guiarles, sino los mensajes en medio de estos diálogos que podemos tener virtuales, oír y entender a Dios. Entonces, ¿qué tal si sacamos unos segunditos nomás, y hablamos con Dios? En el país que usted se encuentre,
sea en el Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Colombia, otros países que nos han mencionado que se conectan personas desde allá, o si lo ven diferido, porque este mensaje queda grabado y recomendamos que lo reenvíen. Hace poco estaba hablando con personas que no me imaginaba que nos seguían y nos decían que interesante el cuadro comparativo que el Espíritu Santo nos ayuda a tener con un libro tan viejo como la Biblia, pero con una realidad, una actualidad tan presente y tan cambiante como lo que estamos viviendo. Entonces, vamos a decirle al Espíritu Santo que nos explique, que nos diga algo de acuerdo a las necesidades que usted y yo sentimos dentro de la particularidad de nuestra convivencia y nuestro entorno. Y aunque estemos tan distantes de un país a otro, o tan cercanos como el vecino de su casa, pero puede tener unas necesidades muy diferentes, Dios las entiende y hoy esperamos que nos hable. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal si usted desde su estado anímico, el que sea, desde su punto de credibilidad alto o poco, y me refiero a que todos podemos tener un nivel de fe que parece ser, la Biblia dice que es medible, que la fe es como que se tiene la oportunidad de agrandar, independiente a la cantidad de fe que usted tenga y al estado anímico que tenga y a la convicción religiosa que usted tenga, independiente a eso, hoy tenemos la oportunidad de decirle a Dios en una conversación sencilla y sincera que nos hable algo de acuerdo a nuestras necesidades. Lo invito a que oremos. Oremos. Dios, gracias por la oportunidad de encontrarnos una vez más. Gracias por la posibilidad de haber resuelto problemas técnicos y eso hacer que nos volvamos a reencontrar, quienes en este momento hacemos parte de una red de transmisión. Hoy pedimos al Espíritu Santo que se una a nuestro espíritu humano y nos hable de acuerdo a las necesidades. Yo pido que los que están ahí, Señor, al frente, en esta pantalla, grande o pequeña, que tengan, Señor, un regalo como mensaje tuyo. Que estas personas, Señor, que hoy hacen parte conmigo de este grupo, que nos estamos disponiendo, Señor, a oírte, tú nos digas algo de acuerdo a nuestras necesidades. Yo bendigo con entendimiento, pero también con paz de comprensión, no solamente intelectual, sino espiritual, y que tu palabra hable a nosotros de acuerdo a lo que tú consideras, Señor, que es lo que necesitamos. Háblame a mí también, a mi familia, que en este momento me está ayudando en la transmisión, y que desde este lugar, Señor, tu poder y sobre todo tu mensaje llegue a todos los que tú quieras. Amén y amén. Lo bendigo entonces con un buen momento de reflexión, y si usted se dispone voluntariamente, seguro que Dios va a hacer lo que Él necesita que usted tenga. Entonces vamos a ir rápidamente al libro de los Hechos, y vamos a mirar parte de lo que estuvimos viendo como puntos finales en la reflexión pasada. Entonces la reflexión pasada yo doy como una introducción o recorderis. Estuvimos viendo capítulo 1 finales, el capítulo 2, y terminamos ahí en el último texto del versículo final del capítulo 2. Pero quiero dar como introducción a la reflexión de hoy algo que es como el contexto de lo que vamos a hacer. Entonces, quiero recordar que estábamos hablando de una situación histórica, tiempo muy concreto, después de la muerte de Jesús, Él resucita, pero aquí donde íbamos, Él ya se fue, se despide de las personas que lo acompañaron y sus más cercanos, que eran 12, restándole el traidor Judas, quedaron 11, y recordábamos en la reunión pasada que hicieron una elección de quién reemplazaría a Judas, y de ahí salió como el título de nuestra reunión pasada: yo seguiré, me reemplazarán o yo reemplazaré a alguien, inspirado pues en el acontecimiento que ocurrió con Judas. Pero vemos que después de eso, las personas que seguían a Jesús no se disminuyeron. Por más que la sociedad, los líderes políticos, económicos, religiosos, la gente que quería que la propuesta de Jesús no siguiera porque eso afectaba a ciertos intereses sociales del entonces, ellos buscaron
desde el poderío de Roma, pero también desde el propio pueblo donde vino Jesús, ellos querían destruir los seguidores de Jesús, o sea, los que ya se llamaban unos pequeños cristos o cristianos. Viendo entonces el ejercicio de reemplazo de Judas, ocurre algo muy, muy interesante, y es que viene el Espíritu Santo, y ese es el inicio de todo ese capítulo 2. En el capítulo 2 entonces vemos cómo nos dan básicamente dos títulos. Al comienzo, la venida del Espíritu Santo, y eso ya le da a uno una idea general de que sí hay un poder distinto al que manejamos acá humanamente. Y ya en esta época estamos aceptando, y se ve como a la persona equivocada cuando rechaza la espiritualidad. En el siglo pasado, según los escritos y según las tendencias de pensamiento, había mucho aplauso a todo lo que decía que si no tenía una demostración científica en términos de lo material, pues no existía, y casi que se burlaban de fenómenos como estos. En cambio, en este siglo, lo que empieza a resaltar constantemente, y la humanidad entera y la ciencia lo está aceptando, es que la espiritualidad no solamente existe, sino que tiene sus efectos en la humanidad y tiene muchas, muchas consecuencias buenas y malas. Entonces, cuando hablamos de que la venida del Espíritu Santo se da en esos momentos a unos seguidores de Jesús, creo que no solamente esto se queda en la historia para ese primer siglo. En este siglo XXI sí que la humanidad lo está retomando, unos para bien y otros para mal. Y la última parte que tiene este capítulo 2 es el primer discurso de Pedro. Pues entonces Pedro empieza a hablar su discurso desde el versículo 14 hasta final del versículo 36. Y quiero retomar como primer punto el versículo 37. Vamos a leer entonces Hechos 2, 37 en la versión Reina Valera. Dice: al oír esto, que el discurso que Pedro acaba de decir, se compungieron. En otra versión, este versículo 37 dice, la palabra compungir es que se afligieron profundamente. Es lo que quiere decir que se compungieron. Entonces, al oír esto, se afligieron profundamente de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí es donde creo que la pregunta, siendo en el siglo primero, hoy sí que está resaltada con mayúscula y en el corazón y en el título de todas las reuniones de cualquier personal que tenga en su mente desear seguir vivo después de este índice de propuestas que nos dan las famosas curvas del coronavirus o la pandemia. Porque la curva que nos muestra es que seguirán existiendo muchas muertes cada vez por donde va pasando. Pero lo que nos está diciendo hoy la historia es que hay un grupo de personas dispuestas a seguir, dispuestas a reemplazar a otros si no quieren seguir, porque no quieren o porque sencillamente han muerto o porque tal vez usted lo puede hacer mejor. Y retábamos el domingo pasado a que usted fuera una de las personas que tome la decisión, por más que tenga dudas, de que en el futuro sí debe seguir y debe seguir mejor. Personas que estaban con una disposición similar a la que yo estoy mencionando en el primer siglo, le preguntaron a esos seguidores de Jesús: bueno, y después de que usted dijo todo ese discurso, señor Pedro, del resumen de la vida de Jesús y por qué estamos acá, entonces ¿ahora qué haremos? Hoy creo que todas las juntas, todas las reuniones, todos los ministros que acompañan a los presidentes de los países están esperando una respuesta similar. ¿Qué haremos? ¿Qué es lo correcto en seguir? Y este es el primer punto que yo quiero resaltar. Hoy, ¿qué haremos? ¿A quién le preguntará usted? Y esperando de quién será la respuesta más acertada. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos después de que esto pase? Yo les voy a contar lo que en Colombia está ocurriendo desde el lunes. Desde el lunes pasado, Colombia ya empezó a abrir la oportunidad de que muchos salieran
para reactivar poco a poco el comercio. Y con todos los actos de prudencia que todos conocemos en el mundo que se deben tener, hay algunas actitudes de prudencia obligatorias, hay algunas partes, informes, sugerencias que tienen que ser de obligatorio cumplimiento para que empiece a salir la gente a entrar poco a poco en su normalidad. Y entonces la gente dice, bueno, ya nos dijeron qué hacemos, entonces vamos a trabajar así. La pregunta ¿es lo más correcto? El gobierno está dando a nivel nacional en Colombia y a nivel de municipios está dando la oportunidad de que los municipios y los departamentos generalicen los correctivos o instrucciones particulares al municipio de acuerdo a lo que el mandatario local asume que es lo que se debe hacer. Y la gente desde el lunes está saliendo. Han encontrado que muchos no cumplen los protocolos adecuados y ya han cerrado empresas, construcciones, distintas actividades grupales porque no cumplen. Y las personas, yo diría que inocentemente o sin saberlo, contentos o aburridos, bravos o no, están devolviéndose a quienes lo cerraron. Y hay otros que están trabajando y uno se pregunta, ¿la curva de muertes va a disminuir o va a aumentar frente a que salgamos? Y uno no podría decir una respuesta acertada. Los mismos mandatarios no saben qué hacer. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuál es la mejor decisión? Usted conoce la mejor respuesta para usted, para la protección de su vida y para los suyos. Hoy hay una pregunta muy parecida, capítulo 2, verso 37 de Hechos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pues bueno, volviendo a la parte histórica, en el verso 38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis, óigase bien lo que allí propusieron, que recibirían los que iban a seguir la filosofía de vida de Jesús, que si lo hacían, los demás de su entorno, enemigos de ese tipo de propuesta, los buscarían para matarlos. Y a mí se me parece esa parte mucho a lo que algunos piensan que les puede ocurrir si salen dentro de la normalidad y la cotidianidad que tenía el mundo y especialmente Colombia en esta faceta que vivimos, que puede pasar con el coronavirus. Si salimos a la normalidad nos mata la epidemia. Pues en ese entonces si salían a la normalidad los mataban los romanos y los enemigos de su propio pueblo. Y era una muerte anunciada abiertamente. Estas personas iban a ser perseguidas por los, digamos así, anticristianos. Hoy nos está persiguiendo algo invisible llamado un microorganismo, un microvirus, el COVID-19. Pero también en la sociedad tenemos seres humanos que pensando en vivir, en la forma en que ellos toman la decisión de vivir, matan a otro, agreden a otro. Hoy vi una noticia y nos pareció como un poco de análisis la noticia. En un municipio de Colombia, en esta semana, se oyó la siguiente noticia. Hombre de 29 años agrede a su compañera sentimental y por ser una agresión y del índole que fue la agresión, lo condenaron a 4 años de casa por cárcel. Inmediatamente escuchamos una noticia, nos vimos las caras quienes estábamos viendo la noticia y dijimos, una mujer fue agredida por su compañero sentimental y a él lo condenan a que siga en la casa por cárcel, a que esté 4 años supuestamente encerrado con la señora que agredió y que no era la primera vez y que mostraron las fotos. Hay como casos ilógicos, o por lo menos uno cree que según lo entiende, tal vez lo entienda mal. Si entendemos mal la instrucción de qué hacer, seguramente nuestros resultados van a ser negativos. ¿A quién escucha usted para saber qué hace? ¿A quién le estamos preguntando qué hacer? ¿Qué hacer con la empresa? ¿Con la obra de construcción? ¿Con la familia que está esperando instrucciones de quienes somos jefes, líderes o consejeros en hogares? ¿Qué hacer usted mismo? ¿Está totalmente seguro de cómo se debe ir a comportar ahora
que poco a poco va a empezar a salir la normalidad de cada uno de nuestras ciudades y países? Pues acá había una respuesta más clara. Aquí estaban apuntando la respuesta a una toma de decisiones desde la espiritualidad. Y creo que si usted me está oyendo es porque le ha abierto un compás a una reflexión de tipo espiritual. Si usted está acá y me está viendo en vivo o lo verá en diferido, es porque ha tenido unos segundos de apertura para oír un mensaje de la espiritualidad, y yo no me puedo alejar de la esencia de este mensaje. La esencia de este mensaje es de tipo espiritual, y Pedro está respondiendo algo concretamente espiritual. Dice verso 38 a finales del capítulo 2 de Hechos: recibiréis el don del Espíritu Santo. Y me parece que eso ya tiene que ver con el título de la reflexión: un poder sobrenatural. Creo que la humanidad, los científicos, los gobernantes, el tendero de la esquina, el gerente de la empresa, los banqueros, todos los que tienen poder alto y pequeño, desde lo tan pequeño como su hogar o su vida, si está solo y no tiene hogar, usted tiene autonomía y tiene que tomar decisiones con su propia vida, aunque sea un hombre solitario o una mujer solitaria. Y necesita que su espíritu, necesita que su voluntad sea acompañada por alguien. La mejor persona que nos puede acompañar en situaciones de tantas preguntas es el Espíritu Santo, el que puede acompañar adecuadamente el espíritu humano. Y miren los resultados de acompañarse del Espíritu Santo. Dice versos 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo le quiero hacer aquí la siguiente reflexión. ¿Usted por qué está interesado en preguntar qué haremos? ¿Solo por salvar su vida? Seguramente todos los que me están viendo no solamente es por salvar su vida. La mayoría de los que me están viendo en este momento harán la pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué haré? Es porque tienen deseos de proteger sus seres amados. Y si usted tiene deseos de proteger sus seres amados, como consecuencia de una adecuada decisión con su actividad económica, con proteger sus bienes, con dar productividad a su gestión laboral, con seguir consiguiendo recursos o protegiendo los que ya tiene, para usted y otros seguramente, usted tiene una buena intención, pero además usted tiene un corazón de ayudar a los demás. Estas personas tenían una consecuencia de acuerdo a lo que hicieran, y es que Dios les iba a mantener una promesa vigente, los iba a acompañar. Y dice la palabra que nos acompañará hasta el fin del mundo, o hasta el fin de nuestros días, que para mí es algo similar. Y dice algo muy interesante. Los padres que me están viendo sabrán que uno no tiene sentimiento ni parecido a lo que siente por un hijo. Y los que no tienen hijos tendrán unos sentimientos muy grandes por otras personas cercanas o por misiones que sienten que deben cumplir. Pues Dios está aquí diciendo que la promesa es para esos que hacen parte del corazón. Hoy Dios le quiere decir a usted que si usted a Él le hace la pregunta, ¿qué haremos? Él le responderá: yo te acompañaré con el Espíritu Santo y te brindaré, siglo XXI, época del coronavirus y post-coronavirus, con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Usted en su vida, en los años que ha llevado sobre esta tierra, ha experimentado poder sobrenatural. Pues hoy la reflexión implica una invitación que disfrute un poder sobrenatural. Yo en algunos momentos de mi vida lo he sentido literalmente. En muchos momentos de la vida de mi hogar lo hemos vivido, en muchos. El poder sobrenatural. Entonces, para seguir la línea del texto, dice que para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Muchos hoy se encuentran lejos, muchos se encuentran lejos de su círculo de familia,
Pero Dios hoy le recuerda que para esos que usted está pensando, ¿cómo estarán? ¿Dónde estarán? Y si estarán bien. Y si seguirán bien después de que esta pandemia siga corriendo como una oleada de muerte. Hoy Dios le dice que por lo menos estarán en las manos de Él. Que Él los podrá llamar en forma especial. Y sigue el texto, en verso 40, diciendo, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Si el primer punto de mi reflexión hoy es una pregunta, ¿qué haremos? El segundo es, ¿qué hicieron? Pues, ¿qué hicieron? Hicieron caso a la doctrina de Dios. Vuelvo a insistir, si usted está viendo esta transmisión, es porque le ha dado apertura a la espiritualidad en algo. Y si le ha dado apertura a la espiritualidad en algo, hoy yo le quiero decir que utilice su decisión voluntaria de espiritualidad a conectarse con el Espíritu Santo de Dios. Ese sería el primer paso que Dios pide de todo ser humano para que ese ser humano empiece a sentir, transmitir y utilizar un poder sobrenatural, que es el título de hoy, poder sobrenatural. Y aquí menciona que muchas personas se añadían. Mire, muchas veces se piensa que esa decisión de la invitación que hacen esos religiosos como yo, esos de esas iglesias como yo, esos evangélicos como yo, esos sacerdotes, esas monjas, esas personas de mucha edad o esas otras personas como raras que tienen que ver con Dios y que le dicen a otro que acepten al Señor y que empecemos a vivir piadosamente, religiosamente o de acuerdo a como Dios dice. Eso es importante, eso es interesante, eso es una decisión acertada, porque le cuento que en aquel entonces, donde quien tomaba la decisión de hacer eso era buscado para ser matado, para incluso no ser matado de una forma rápida, sino para ser torturado. En esa época, muchas personas, porque porcentualmente eran muchas estas personas de 3,000, fueron las que tomaron esas decisiones. Arriesgadas, sí. Hoy cuando salimos a la ciudad nos arriesgamos. Y hoy todo el mundo se tapa la boca con un tapabocas. Se pone guantes. Cuando entra a la casa se trata de descontaminar. Y son actos materiales. Hoy, ¿qué tal si hoy pensamos en actos de tipo espiritual para descontaminarnos no de una pandemia como la que hoy llamamos, sino de las otras pandemias que yo he hecho referencia en anteriores reflexiones, que seguirán circulando por el mundo? Pandemias que el ser humano ya se dio a la difícil situación de aceptación que hay que vivir con ellas. El pecado del ser humano en diversas formas. Seres humanos acabando otros seres humanos, pero además mostrando que están haciendo bien. Hay muchos seres humanos con alto poder o con poco que están acabando otros seres humanos en distintas formas. Y esas son las pandemias que tendremos que seguir aceptando. Hoy la propuesta es, ante esas situaciones necesitamos un poder sobrenatural. Hoy el Espíritu Santo dice, si ustedes lo hacen, hay muchos otros que también lo hacen y yo estaré con ustedes. Entonces el segundo punto es obedecer. Si la pregunta es ¿qué haremos? Pues Dios le va a responder ¿qué hará? Y poco a poco usted allá en su comunidad, en otra parte lejana donde estamos emitiendo esta transmisión, seguramente en otras iglesias donde usted podrá ir, o si no ha ido donde pueda elegir, en buscar, todos ya tenemos la Biblia, coja su celular y la baja, es gratis. Y Dios utilizará el poder del Espíritu Santo para decirle a usted en qué debe hacer en ese segundo punto, obedecer. Entonces primero es ¿qué haremos? El segundo, obedecer. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Dios le contará si usted le toma digamos, la decisión voluntaria de decirle, sí, yo quiero ser uno de esos. Pero para seguir adelante, yo quiero que al ver estos capítulos que siguen en la Reina Valera, tiene la vida de los primeros cristianos.
ya se empezó a publicar, siglo XXI en este momento, que muchos seguían y se iban y estaban, digamos, abiertamente contando que salían al peligro de que la sociedad los matara. ¿Qué nos va a tocar hacer ahora dentro de pocas semanas, tal vez meses? Pero ¿qué nos tocará hacer a todos? Nos tocará hacer algo muy parecido. ¿Qué nos tocará hacer? Nos tocará salir donde más tenemos riesgos. Nos tocará ir a convivir con el coronavirus, pero nos tocará ir a convivir con las pandemias que mencioné ahora, que existen. Nos tocará ir a mayor riesgo de perder la vida. Nos tocará ir a resucitar seguramente empresas que murieron, esperanzas que han acabado, situaciones que usted no quería, compartir el mundo sin algunos seres queridos porque han muerto. Ser usted tal vez el próximo que morirá. Ser usted tal vez el próximo que tendrá un dolor porque algunos seres queridos morirán. Pero aún con todo eso, personas que vivieron situaciones similares decidieron seguir adelante, pero con el acompañamiento de ¿quién? De un poder sobrenatural. Y fue tan fuerte y tan exitoso ese acompañamiento de ese poder sobrenatural que 21 siglos después, hoy, estamos personas que somos resultados de esa decisión. No murió ese deseo inicial de continuar un grupo de personas siguiendo a ese poder sobrenatural que trajo Jesús. Usted y yo podemos ser parte de ese poder sobrenatural. Usted y yo podemos ser mejores cristianos o cristianos verdaderos. No se murió, siguió. Entonces, lo que sigue aquí es la vida de esos primeros cristianos. Habrá en la historia seguramente muchos acontecimientos que van a decir, y los primeros grupos, tiempo post-coronavirus, que sobrevivieron y rehicieron una sociedad, fueron, ¿qué tal si usted y yo pensamos que somos los que vamos a estar en la historia diciendo, y en la época del coronavirus, alguien hizo esto, se unió con alguien, se unió con otros y tuvieron unos resultados tan grandes que tuvo que ser un poder sobrenatural que les ayudó? Y va a haber poderes sobrenaturales de la maldad, pero yo hoy lo invito para que seamos parte del equipo, que seamos del equipo que tenemos poder sobrenatural de Dios, de lo bueno. Y como resultado, si tomamos esa decisión, es la siguiente. Miren, ellos en el capítulo 3 empieza la curación de un cojo y empieza una historia de milagros, donde en el capítulo 4 ya Pedro va ante el concilio, las autoridades ya están en contra de esas personas. Muchas autoridades van a ir en contra de deseos, de propuestas, de acciones de grupos cristianos en el mundo. Y lastimosamente tenemos un mal antecedente, los religiosos. Tenemos el mal antecedente de las guerras religiosas, que todavía existen, que no se han parado y que se siguen matando por razones religiosas. Qué bueno que otro tipo de pensamientos presentemos nuevas propuestas para que las razones de matarse por religión no sigan existiendo. Por lo menos en su ciudad, en su hogar, en su empresa, que sean otros los principios. Pero mire, haciendo un recorrido rápido por Hechos capítulo 4, nosotros tenemos que ir a lugares del texto donde no podemos pasar por alto lo siguiente. Y los invito a que pasemos al capítulo 4, versículo 28. Ya después de que estos primeros cristianos han tenido que ir a juzgados, al concilio del entonces, a presentar sus defensas, porque efectivamente la sociedad los persigue. Después de esto ocurren cosas. Hoy hago un paralelo frente a lo siguiente y se me parece. ¿Cuántas personas hoy en día han tratado de salir a sobrevivir? O sea, conseguir el dinero, el poder adquisitivo de lo que requieren para llevar de pronto alimento a sus casas. Y por las normas que se han tenido que establecer,
lo que encuentran es que los multan o que los castigan. Hay algunos países que la policía realmente en términos físicos los castiga. Otros los han puesto presos, les quitan los carros y los decomisan. Y ellos tendrán una historia y como la cuentan ellos se verá injusta, pero son normas de protección. Y no voy a entrar aquí a hablar de lo justo o lo injusto de las normas que ahora tenemos que tener en varios países del mundo, por no decir que todos, que son nuevas, sino que lo que quiero mostrar es cómo se parece lo que estamos viviendo a lo que vivieron estos cristianos. Pues bien, ellos trataron de seguir su filosofía de vida y tuvieron que ir a concilios a defenderse. Y hubo un momento donde ellos pidieron valor porque sentían que se les estaba acabando. Eso ocurre en el verso 23 del capítulo 4, pero 5 versículos después, o sea, el versículo 28, mire lo que menciona para ir cerrando la reflexión. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Quiero explicar esta parte. Eran ya cristianos en sus oraciones, diciéndole a Dios, la fuente del poder sobrenatural, que les diera todo lo que ellos necesitaban para lograr su objetivo como grupo. ¿Cuántos de ustedes se sienten que ya no hay esperanza? Porque tantos días sin producir, la empresa se quebró. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que aceptar que aunque la ley dice que no los podían echar y cerrarles sus contratos, sí ocurrió? ¿Cuántos de ustedes están viendo a sus familias que por más que tengan todo y de sobra de tipo material, sus estados de ánimo son de tristeza y usted se siente incapacitado para que sus seres amados muestren alegría? ¿Cuántos de ustedes, teniéndolo o no teniéndolo en términos de lo material, no puede tener un estado de ánimo adecuado para lo que considera que sigue? Pero ¿cuántos de todos nosotros todavía no tenemos la primera pregunta inicial de la reflexión? ¿Qué haremos? Todavía no tenemos la claridad de la respuesta. Dios la da poco a poco. Estas personas llegaron a un estado anímico similar al que la sociedad está viviendo, obvio y natural, mundo entero con pandemia. Todos tenemos algo de interrogante y de temor. Algo de estrés no normal, sino sobreestrés. Y ellos en su momento lo que dijeron es, mi objetivo principal como grupo cristiano es seguir hablando de tu palabra, pero sintieron que sus fuerzas caían. Si usted se siente cansado, si siente que todavía no hay preguntas a la respuesta, yo le quiero decir que hace muchos años, 21 siglos atrás, un grupo de personas pidió poder, pidió que le dieran fuerza. De nuevo, en otras palabras, es danos ganas con fuerza para seguir adelante. Usted y yo necesitamos seguir adelante. Yo le invito a que sigamos adelante. Ellos le pidieron a Dios poder. Hoy el título es Poder Sobrenatural. Lo tenemos. Usted y yo tenemos acompañamiento sobrenatural para seguir lo que siga y que tengamos que hacer lo que Dios nos guíe y lo que su buena razón y responsabilidad digan. Pues mire lo que sigue diciendo desde el verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y perdónenme, pero yo no puedo seguir leyendo sin hacer un pare acá y sin decirle al mundo entero que por el mundo entero se puede estar viendo esta reflexión. Yo no puedo parar y decir, si usted y yo no le ponemos cuidado a esto, estamos perdiendo un punto casi que principal de esta reflexión. El mundo entero necesita un milagro de sanidad frente a algo que está afectando la salud de los seres humanos y que las noticias constantemente son el número de muertos en cada país, el número de muertos en cada zona, el número de contagiados en su parte donde vive. Y hoy descubrimos que un grupo de personas estaba diciendo que nos dieran sanidad. ¿Con qué?
con el poder sobrenatural de Dios. Yo no puedo pasar de decirle que sí debemos orar por sanidad y que el poder sobrenatural, que seguramente usted y yo no lo hemos descubierto a plenitud, hoy Dios nos lo recuerda. Yo no estoy diciendo algo nuevo. Este mensaje está escrito hace muchos años, varios centenares, siglos, milenios, pero nosotros le hemos restado importancia por ser algo religioso. Pues hoy, fuera de lo religioso, yo le quiero decir que es algo lógico en términos de espiritualidad. Si usted y yo hoy descubrimos o recordamos, y Dios nos quiere decir que tenemos la oportunidad de tener un poder sobrenatural, no solamente para ir a saber cómo reactivamos la economía, la naturalidad de nuestra sociedad, hoy Dios también nos quiere decir que ese poder sobrenatural del Espíritu Santo también se puede reflejar en sanidad para lo que la humanidad hoy requiere. Un acto milagroso de la sanidad del cuerpo, de muchos que se van a enfermar, de muchos que están enfermos, de usted y yo que no sabemos qué nos pasa en la salud. Pero lo interesante de la palabra aquí, sanidad y prodigios, es que no se restringe a una sola enfermedad, como hoy la humanidad lo quiere tener, la solución para el coronavirus. La sanidad que aquí se refiere está con la palabra prodigio seguida, y eso significa que el poder sobrenatural del Espíritu Santo, si usted y yo lo pedimos adecuadamente, es sobre una sanidad integral, no solo sobre el coronavirus, sobre todo. Y ahí sí, yo quiero decir, haciendo este pare para el punto principal, es que aquí dice que cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y tomados fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cierro con este último punto. El poder sobrenatural que usted y yo requerimos tiene que tener el acompañamiento de alguien más poderoso que la humanidad, Dios. Ese poder sobrenatural es de espíritu que se puede unir con su espíritu y que juntos podemos seguir hablando ya no solo de la vida de la humanidad, sino de la vida que Dios permite tener a cada humano. Yo lo invito a que usted siga disfrutando la tranquilidad de tener un futuro incierto, pero que está en las manos de Dios. Hoy yo quiero que cerremos esta reflexión con una oración que diga: Señor, yo espero que el poder sobrenatural que tiene el Espíritu Santo y que hoy me propone venir y ser parte, ser socio, ser uno solo, ser en una forma milagrosa la unidad de dos espíritus, el mío humano y el tuyo como Espíritu Santo. Yo pido que eso sea. Yo pido con todo el deseo de mi corazón, con la voluntad que tú me permites tener y libertad de aceptarte, para que el poder sobrenatural del Espíritu Santo conmigo y mi razonamiento humano sean efectivos, así como fueron efectivas las decisiones de los cristianos hace 21 siglos y tuvieron tanto éxito que hoy estamos hablando de cristianismo. Hoy pido que ese poder genere un efecto sobre mis seres amados, sobre mi vida, sobre mi entorno y sobre mi sociedad, para que haya una sanidad y protección no solo del coronavirus, sino en una forma integral. Que la sociedad a la cual yo pertenezca y participe sea mejor, que mis acciones sean mejores, que el poder de la acción en el futuro humana de mi parte tenga un poder sobrenatural que viene de lo tuyo. Hoy, Señor, yo oro creyendo que así será y diciéndote que si me das la oportunidad en este momento, yo quiero ser un hijo o una hija tuya. ¿Cómo y haciendo qué? Tú me lo harás saber después. Y si yo ya lo he hecho voluntariamente, quiero ser un mejor hijo y una mejor hija. Oramos creyendo en lo que dijimos. Oramos creyendo que tú nos escuchas. Y oramos creyendo que sí hay un poder sobrenatural a mi favor y a favor de la humanidad y de mi entorno social. Amén. Si usted hizo esta oración,
Yo repito, si usted hizo esta oración creyendo, Dios hará que usted sepa que tiene que seguir haciendo. Por lo menos yo les recomiendo que se siga leyendo este libro de Hechos de los Apóstoles, porque tiene historias muy parecidas, según mi análisis, a lo que nos toca vivir. Y recuerde que usted ya hace parte de ese grupo, que aquí dice que eran 3,000, pero que hoy somos millones, y que yo me siento feliz de ser parte, y que usted poco a poco, descubrirá qué tiene que hacer. Así mejoraremos esta sociedad post-coronavirus en el mundo, pero más que eso, esta sociedad que sigue a Cristo y que seguiremos siendo exitosos. ¿Hasta cuántos siglos? No se sabe, pero puede ser con completa seguridad que si usted toma esta decisión ahora, no se va a arrepentir. Dios los bendiga mucho. Pero antes de despedirme, yo quiero decirle que si usted está en transmisión en este momento o lo ve en diferido, compártalo con otros. Dele compartir. Muestre ahí sus sentimientos. Reaccione. Y ya que tenemos la oportunidad de contarle esto a otras personas, por favor cuénteselo. Usted no sabe que el compartirle esto a otras personas a lo mejor salve a alguien que está tan desesperado que pueda tener planes de suicidarse o aún matar a otras personas como salida del desespero. Y si llegan estas palabras a personas como ellos, seguramente usted salvará una vida. Y puede que no llegue a personas a ese nivel, pero posiblemente llegue a otras personas que van a sentir como si se estuvieran tomando un vaso de agua en medio de un momento de mucha sed, porque la palabra de Dios llega a los seres humanos de acuerdo a sus necesidades. Compártalo, nada pierde con hacerlo. Y háganoslo saber. Nos alegra mucho cuando usted nos escribe, reacciona, hace parte de nuestros alcances, de nuestros amigos, de las personas que nos escriben. Compártanos, háganos saber y denos recomendaciones también. Denos recomendaciones. Si tiene peticiones especiales, tenemos un grupo especial acá en la iglesia de Unión Misionera Supía Río Sucio, que lo llamamos el grupo de los intercesores. Es un ministerio que está desarrollando un grupo de voluntarios y ese grupo de personas al cual han decidido voluntariamente desarrollar esta actividad como un ministerio de intercesión, le podemos colocar sus peticiones, entregarlas. Si usted nos escribe en una forma anónima, dándonos sus nombres completos, concretos, o los puede cambiar si quiere estar en el anonimato, ellos orarán por sus necesidades y usted será un beneficiado de las respuestas de Dios. Tenemos muchísimas personas listas de distintos milagros, como el cáncer, como relaciones interpersonales, como la restitución de hogares, como la sanidad de otras enfermedades, como trabajos, como aún gustos de padres con sus hijos, de personas que quieren disfrutar algo, pero de necesidades vitales también. Hay muchas, y quiero agradecer a esas personas que hacen parte no solamente del Ministerio de Intercesión de la Iglesia, sino de otros ministerios que queremos que sigan adelante aún en este tipo de situación de confinamiento. Repito el número, que también lo van a encontrar ahí en la página, 312-780-1714. Le responderá una psicóloga pastora, Beatriz Gómez, que con ella usted puede tener una cita programada, con ella o con uno de nuestros líderes. Y cuando nos podamos volver a encontrar, estamos en la carrera séptima 3614 de Supía, municipio de Caldas, y en Río Sucio, en la avenida 7 de agosto, 621. Y también en cualquiera de las iglesias, como mencionaba ahora, que Dios lo guíe. Esperamos entonces sus comentarios. Que Dios los bendiga mucho. Saludos a todos. Dios los bendiga.
Amén.